Buenos días, amigos de la Caja de Pandora. Hoy estamos en el Magic International desde Barcelona y contamos con Lady Ruth, una investigadora que nos está trayendo una información muy importante acerca de los Beatles, de Paul McCartney, y que es muy interesante. A ver, Lady Ruth, cuéntanos a todos pues cómo va esta investigación y de qué se trata específicamente. Bueno, pues yo llevo aproximadamente unos 2 años investigando sobre un rumor que comenzó hace ya unos 50, en los años 60, que hablaba de que Paul McCartney, el Beatle Paul McCartney, había sido sustituido por otra persona que desde entonces hasta hoy pues, se ha hecho pasar por él. Entonces yo empecé por simple curiosidad, por ver cómo había surgido el rumor, en qué se basaba esta gente, y he llegado a encontrar informes científicos y todo tipo de evidencias que apuntan a que es totalmente cierto, a que aquí ha habido un fraude de proporciones astronómicas y que incluso puede que haya una trama detrás bastante seria. Después entraremos en el terreno de cómo descubriste esto, pero ¿por qué crees tú que, después de toda esta investigación, por qué crees tú que pudo hacerse esto? ¿Cuál sería la intención principal de...? Bueno, hay una historia muy grande detrás que estoy todavía perfilando y estoy preparando, pero básicamente es utilizar la influencia del grupo más importante de la historia, un grupo al que muchos jóvenes seguían, idolatraban y adoraban, utilizar esa influencia pues, para fines oscuros, para fines de promoción pues, de algunas sustancias que había por aquel momento claro, la figura de Paul McCartney era muy carismática y muy importante dentro del grupo. Cuando tú descubriste esto que dices, comenzaste hace 2 años a emprender esta investigación, ¿qué fue lo primero que te enganchó? ¿Por dónde empezó la inquietud? ¿Qué te despertó la curiosidad? ¿Y cómo comenzaste a atar cabos y cuál es la información que más puedes compartir que te haya llamado mucho la atención? Bueno, pues una persona Beatlemaníaca, porque vivió en la época de los Beatles, que además es músico, me dijo una vez que no comprendía qué es lo que podía haberle pasado a Paul McCartney, que había dado un cambio muy grande, y él se refería principalmente al tema musical, al talento compositivo, a la forma de interpretar. Y yo por curiosidad pues dije, voy a ver vídeos de los Beatles, voy a centrarme en Paul, a ver qué cambio es este que me comenta esta persona, que para mí es muy importante además. Y efectivamente, después de horas de estar viendo entrevistas y conciertos y todo tipo de material Beatle, pues pude comprobar que ahí había algo que no encajaba, había un cambio brusco, no solo en el tema musical, aspecto, gestos, la mirada, todo. Y bueno, ya una vez que yo por intuición me di cuenta de que es verdad que ahí había algo importante, buscando en la red y con las teorías de Paul is Dead, porque es algo que está muy extendido, como ya he dicho, empezó hace muchos años y hoy en día está todavía muy en boga. Claro, di con ello y esto no puede ser, esto es imposible. Pero claro, quería saber más. Y bueno, fue un poco la forma en que empecé. Di con un informe forense muy importante que se hizo apenas hace 5 años, en base a fotografías de Paul antes y después del 66, pues 2 profesionales, 2 forenses italianos llegaron a la conclusión de que había discrepancias muy grandes que indicaban que tenían que ser 2 personas distintas. Es decir, claro, eso ya se salía de lo que era la rumorología de Internet, porque ya había habido profesionales serios que, intentando además desmentir este rumor, habían llegado a la conclusión de que era cierto. Y eso fue lo que me dio ya el empuje definitivo para decir, bueno, pues yo aquí tengo que desentrañar toda esta historia y saber lo que ha pasado y demostrarlo, claro. Como fan de los Beatles, además, porque yo en un momento dado me sentí engañada también y dolida, ¿no? Porque... Claro. A mí me llamó mucho la atención el tema de la simbología.
en las carátulas. ¿Qué puedes compartir de qué has visto tú en ese aspecto? Bueno, hay mucha desinformación también sobre este tema, porque claro, tanta gente queriendo ver pistas, queriendo confirmar la sospecha, pues en cualquier detalle, hasta en las hojas de los árboles de la portada de Abbey Road, ha creído ver una sombra o una figura. Pero yo creo que efectivamente está ahí, este elemento está ahí, sobre todo por John Lennon. Cuando uno investiga mucho a una persona, ve cómo hablaba, ve cómo sentía, la acaba conociendo un poco. Sabemos que era una persona muy irónica, muy compleja, muy complicada también, que era muy dado a inventar mundos fantásticos. Su libro favorito era Alicia en el País de las Maravillas, que le gustaba jugar también, y de alguna manera todo eso que él tenía dentro, porque estaba ocultando una verdad, no debemos olvidarlo, pues le dio salida colocando algunas pistas, colocando indicios, ¿no? Era una especie entre broma ácida, broma irónica y una forma de sentirse mejor, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a ir dejando aquí miguitas a ver si alguien las sigue. Y además eso lo tenemos a lo largo de toda la historia de los Beatles y de John Lennon en particular, no solo en portadas, en las canciones también, en mensajes al revés, que es algo que está demostrado, que no es un mito que se pongan mensajes al revés en las canciones. Está reconocido esa técnica oficialmente, por los Beatles incluso. Hay varios vídeos en que reconocen que se utilizaba a modo experimental, ¿no? En las canciones, cuando las escuchas normal, no solamente en backwards, al revés, también notas sentimientos ahí y crítica y muchos mensajes. Entonces, claro, es que estamos hablando de personas que de alguna manera se vieron obligadas a callar una verdad y no hacían más que darle salida de alguna forma. ¿Cómo crees tú cómo se ha llegado tú a investigar el tema de la familia de Paul? ¿Cómo podría manejarse ese aspecto? Bueno, Paul tenía a su padre, Jim, y a su hermano, Mike, no tenía madre. Yo creo que hubo un poco de amenaza, quizá, o un poco también de... Porque claro, estamos hablando de Paul, que era el Beatle más carismático, el más querido de todos. Se ha dicho que quizás si los fans hubieran sabido que había muerto, pues hubiera habido una oleada de suicidios. Es posible que a la familia le vendieran aquello como una forma de evitar un mal mayor, o con un punto de patriotismo, ¿no? Pues usted comprenda que esto tiene que ser así. Lo que sí que es verdad es que a este señor, a Jim McCartney, le vemos un cambio tremendo en las fotografías a partir de 1966, ya no solo de actitud, porque era un señor muy serio, muy circunspecto, el típico caballero inglés, que luego de repente lo vemos como ido, como con una sonrisa tonta, como si no fuera él mismo, y también poco a poco más delgado, más demacrado, hasta que apenas 7-8 años después muere muy enfermo ya. Eso es de momento lo que hemos podido averiguar. Y el hermano de Paul, pues bueno, ha hecho 2 o 3 entrevistas, pero tampoco es que haya salido demasiado en público. Correcto. En cuanto a lo del accidente, ¿hay algún indicio de que pueda haber sido provocado? Del supuesto accidente no hay indicio alguno. Los que hablaron de accidente se basaron en 2 o 3 pistas, frases en canciones y también en la portada de un álbum en concreto, del Sgt. Pepper's. Pero yo creo que están equivocados, porque crear toda una teoría de un accidente de tráfico en base a una frase de una canción, que además sabemos que estaba dedicada a otra persona que había muerto, conocida, Tara Brown, lo veré un error. Es muy difícil creer, por lógica, que si alguien ha sido sustituido por un doble no perfecto, pero muy bueno, no puede haber sido de un día para otro, no puede haber sido una cuestión accidental. Oye, ahora se accidenta, ha muerto, pues bueno, mañana ya tenemos un doble. Además, la gente que habla del accidente está hablando del día 9 de noviembre del 66 por la pista esta que te comento de Sgt. Pepper's, que hay unos números en el bombo que parece ser que apuntan a esa fecha. Sin embargo, tenemos imágenes ya del sustituto en octubre. Es decir, la fecha de la muerte ya no puede ser esa que manejan los de la teoría del accidente, tiene que ser anterior. Tenemos que estar hablando de septiembre o principios de octubre. Y luego lo que te comento, ya por lógica, semejante maquinaria puesta en marcha para ocultar una muerte, para sustituir a esta persona por otra. Desde el primer momento, además,
Es difícil creer que fuera por motivo de accidente. Además que esta mentira ha continuado después. Se ha hecho de todo, se han manipulado fotografías, se han manipulado vídeos, cosas que hemos demostrado además. Entonces, aquí tiene que haber algo más. No una persona que va con su coche, se pega un golpe, muere y, ay, pues no, yo creo que hay algo más. Ahí me toca hacer bueno, las preguntas un poco, o sea, incómodas, ¿no? ¿Cuál sería para ti, cómo crees tú que fue que sucedió esto? La intención de quienes organizaron esto profundamente, ya lo comentaste un poco sobre la manipulación de las masas, sí. Pero también la parte del grupo, del resto de los componentes, cómo se prestaron para esto y para qué, con el objetivo de tener un beneficio en fama, en dinero. Todo esto es muy oscuro, ¿no? Y sí hay cosas que indican que los resultados por la muerte de John, por el intento de asesinato de Harrison, demuestran que sí hay una factura por todas estas acciones. ¿Crees tú que hay algo en esto? ¿Qué piensas tú de esto? En concreto de la muerte de John Lennon y de George Harrison. Sí, y cómo se pudo el grupo gestionar este cambio de personaje y por qué. Bueno, el grupo no le dieron otra opción. Yo creo que no le dieron otra opción y que tampoco les contaron la verdad en un primer momento. Fue John Lennon el que, investigando por su cuenta, acabó descubriendo la trama que había detrás. Y yo lo sé por él mismo, o sea, es decir, yo me baso siempre en las entrevistas que hay de ellos y en los hechos y en la cronología. Intento especular poco y basarme en lo que hay. Él, en la última entrevista antes de morir, dijo: debemos agradecerle a la CIA y al ejército el que hayan creado el LSD para controlar a la juventud. Él lo dijo. De lo primero que hace el supuesto sustituto cuando llega a los Beatles es aparecer en una entrevista él solo y reconocer abiertamente el uso del LSD en los Beatles. Algo que además el resto se quedan patidifusos porque oficialmente Paul McCartney nunca había tomado el LSD, siempre habían sido John Lennon y George Harrison los que además le habían insistido y él se había negado porque era algo que no le atraía. Claro, yo ahí empecé a atar cabos y a ver conexiones. Entonces, yo creo que en un primer momento a ellos no les dijeron esto es por el LSD, esto es por manipular a la juventud, no, simplemente dijeron, mira, aquí es lo que hay. Por está muerto y vamos a hacer esto. Os guste o no. Cada uno se lo toma a su manera, claro. Porque George Harrison, por ejemplo, si analizamos su comportamiento, sus entrevistas y sus canciones, vemos una conciencia terrible, una mala conciencia increíble, un sentimiento de dolor, de rabia también. Y luego, por esto mismo, que al principio no sabían lo que pasaba, al principio aceptaron bien a la persona que vino nueva, pero luego, si analizamos la película Let It Be, por ejemplo, vemos que hay tensión, que hay rabia. Siempre se nos ha vendido que había unos problemas de negocios ahí, que si el manager Alan Klein, que si ahí había cuestiones de dinero. Pero si analizas, es que estamos hablando de la banda más importante de la historia, entonces tenemos un material, vamos, a saco, vídeos, de todo. Es cuestión de analizarlos. Entonces hubo tensión, hubo culpa, hubo muchas cosas que se pueden apreciar a simple vista, además. ¿Qué esperas tú después de toda esta investigación? ¿Cuál es tu meta? ¿Tú tienes algún objetivo de esta información? Sí, yo lo que quiero es que esto primero se sepa, que haya cada vez más gente, porque una cosa sí es cierta, cuando la gente escucha esto por primera vez está incrédula, no cree que pueda ser. Una vez que ya se adentran, se dan cuenta de que es verdad. Yo creo que se den cuenta de que nos han engañado, en concreto con este tema, pero para que de aquí demos otro paso más y nos demos cuenta de que en el mundo hay mucho fraude y nos están engañando. Hay gente que me dice, ¿cómo es posible que hayan podido ocultar semejante mentira durante tantísimo tiempo? Y yo les digo, ¿y qué otras conspiraciones? ¿Y qué otros no se han ocultado a la vista de todos
que estamos hartos de ver películas y documentales de la muerte de Kennedy, por ejemplo. La bala mágica, un 80% de americanos creyéndose en los años 60 que una bala podía rebotar. Es decir, la verdad está ahí. Lo que pasa es que la gente no la ve y eso, yo quiero ayudarles y quiero demostrarles que esto es verdad. Sí. Y por supuesto también eso por un lado, pero por otro lado para hacerle justicia también a Paul McCartney, porque yo he sido siempre fan de Paul McCartney y aprecio el talento que tenía musical y cómo era como persona y creo que no se le está haciendo justicia, porque esta persona que hay después, por carácter, por talento y por muchas otras cosas que ha hecho, pues no le está haciendo justicia. Y si es cierto lo que yo digo, estamos hablando de un muchacho de 24 años al que se le quitó de en medio por objetivos egoístas, injustos, y al que no se le va a recordar por lo que hizo. Porque además percibimos, todos en mi grupo de investigación percibimos que se está intentando hacer olvidar la persona que era, el talento que tenía, claro, para favorecer la mentira. Entonces esos son un poco mis dos objetivos. Me parece muy bonito tú. Una decisión muy justa y muy valorable de lo que estás haciendo. Te apoyamos en esa labor por aquí, por medio de la Caja de Pandora. Quería, por último, preguntarte, ya que estás sacando esta información a la luz y te gusta compartirla, me imagino que notarás también que en la música, en el negocio de la música actualmente, se manejará una cantidad de mentira y de manipulación a través de ella. ¿Qué podrías resaltar de esta nueva ola de artistas que manipulan o que envían un mensaje? Esto es muy antiguo, por desgracia, porque yo, para contextualizar un poco lo que les pasó a los Beatles, empecé a escribir una serie de artículos que se llaman La manipulación de la industria musical. Y en este artículo hablo de gente como Janis Joplin, Jimi Hendrix, hablo de los Rolling Stones, hablo de los Byrds, de los Pink Floyd, incluso la historia de Syd Barrett, que es tremenda, es terrible. Hablo de muchos grupos, Bob Marley, es tremenda también. Muertes en extrañas circunstancias, artistas condenados muchas veces al ostracismo por no aceptar lo que debían hacer. Exactamente. Y yo defiendo que esto se ha querido utilizar la música porque es un arma muy poderosa. Para la gente la música es muy importante, puede cambiar nuestro estado de ánimo. Y también para la gente los músicos, por eso mismo, son ídolos, son gente a quien seguir, a quien emular. Y yo digo que esto, en un momento dado, además en los años 50, que estamos hablando de una época muy convulsa, la CIA está haciendo cosas y experimentos muy interesantes en el campo del control mental y todo esto, es cuando empieza, ¿no? Todo esto, hablamos de Eric Clapton, y a lo largo claro, en aquel momento se utilizaban músicos que ya de por sí tenían un mérito, un talento y que ya atraían a las masas. Pero ahora lo que están haciendo muchas veces es crear a esos músicos de serie. Tenemos ejemplos, no hace mucho tiempo, Milli Vanilli, o bueno, tenemos infinidad de ejemplos. Spice Girls, son un grupo totalmente fabricado, grupos casi siempre también de jovencitos, muy al estilo Beatle, ¿no? Para intentar imitar ese éxito que tuvieron ellos, que no pueden hacerlo, porque los Beatles, ante todo, a pesar de todo lo que ocurrió, cuando empezaron eran auténticos, y por eso enamoraban y por eso atrajeron a tanta gente. Y están haciendo lo mismo hoy en día. Lo que pasa que yo creo que el poco éxito que tienen es por eso. Tenemos también el caso de Michael Jackson. Él mismo lo denunció. Sí. Lo dijo en varias entrevistas. Sí. Aquí hay una manipulación, se está manipulando a los artistas y yo ahora soy un agente libre porque me he dado cuenta de lo que estaban haciendo conmigo. También me llamó la atención mucho la muerte de Amy Winehouse, sí. A mí me parece un poco extraño. Sí, lo que pasa es que hace muy poco que ocurrió y todavía es pronto para que salgan detalles. Sí. Sin embargo, ya hubo un vecino que habló de que había escuchado ruidos muy extraños y gritos la noche en que Amy murió. Sí. Además, se habló de una cantidad de alcohol tremenda, tremenda. Es imposible que alguien tenga esa cantidad de alcohol en la sangre y no haya entrado en coma antes de continuar bebiendo. Y según alguna información habían dicho que ella había dejado de beber. Sí. Y que había tenido un despertar muy profundo
Sí. teniendo mucha información. Sí. Amy Winehouse, por cierto, pertenece al Club de los 27, que es un tema muy interesante. Escribí un artículo sobre todos aquellos artistas que habían muerto. Son muchos, ¿eh? Sí. Sí, sí. No sabemos si es una casualidad. Yo no creo mucho en casualidades en este asunto. No hay causalidades. Sí, sí, sí. Pues Lady Ru, muchas gracias por compartir esta información. Si quieres añadir algo, si quieres contarnos algo más aquí a los amigos de la Caja de Pandora. Bueno, simplemente que mis artículos y mi investigación está ahí, es pública, para que la pueda ver cualquiera. ¿En dónde estás? ¿Tienes alguna web? Tengo, sí, en mi perfil de Facebook. Están todos los artículos en la sección de notas. Pondremos el dato para sí. que la gente pueda... Y bueno, está abierto a todo el mundo que quiera venir y comentar y saber un poquito más de esta historia, porque de verdad he escrito más de 60, he tocado un poco todos los aspectos, todas las dudas que ahora mismo estarán surgiendo a la gente, yo ya las he tenido y las he analizado y las he respondido. Y bueno, yo creo que es lo más importante, tener la información. A mí me gusta mucho el trabajo que haces, porque el mensaje de estar alertas, a todos nos gusta la música, o sea, de qué tipo de música, y estudiar muy bien cómo funciona esto, por qué escuchamos esta música y qué influencia puede tener. Me gustaría que dieras un mensaje acerca de eso. Bueno, yo creo que la música rock, por ejemplo, que es una música que mueve mucho a la gente, se ha utilizado con estos fines. No porque sea mala en sí, todo lo contrario, yo soy muy fan. Pero yo creo y el pop, pero no creo que sea cuestión del tipo de música, sino de la imagen que da el artista, lo que se está utilizando. Es verdad que yo hablo del rock porque surgió en los años 50, fue un bombazo total, la gente se volvió loca, coincidió también con un cambio de cultura, con un cambio de pensamiento. Y ahí vieron un filón, dijeron, madre mía, esto hay que aprovecharlo de alguna manera, y ha continuado, ha evolucionado y ha seguido. Pero no creo que sea tampoco el tipo de música, este es mejor, este es peor, este se utiliza más. No, es al artista al que utiliza, la imagen la que se utiliza. Y bueno, luego ya el tema de introducir mensajes en las canciones, pues claro, eso ya viene después. Conductas de vida, estilos... Claro. Sí, sí, de una manera más o menos clara, porque al principio quizás estaba más oculta, pero ahora se dice claramente. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Magic, y hasta la próxima. Gracias. Gracias.